¿Qué tal, colegas? Excelente noche. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos, bienvenido al maestro Eric Fernández. Ya estamos listos para dar inicio con esta charla introductoria en propiedad intelectual. Muy bien, el maestro Eric Fernández maneja precisamente este tema, da cátedra en algunas instituciones y hoy nos va a hablar acerca de este importante tema. La verdad es que es la primera vez que vamos a tener esta charla. La vez pasada se interrumpió por algunos temas ahí de la energía eléctrica del maestro y hoy pues ya estamos aquí para volverla a dar. Bueno, lo único que les pedimos de favor es mantener sus micros apagados para poder escuchar lo mejor que se pueda al maestro Eric. También ya estamos en Facebook, algunos estarán de aquel lado viéndolo y algunos por aquí. Muy bien, compañeros, pues nuevamente agradecerles, bienvenidos, nuevamente bienvenido, maestro Eric. Muchas Gracias. gracias. Pues bueno, me permito cederle el uso de la voz a efecto de poder iniciar con esta charla, maestro. Saludos. Sí, muchas gracias nuevamente y por supuesto que les ofrezco disculpa, estuvo fuera de mí aquella vez que de pronto se fue la energía eléctrica, pero bueno, son imponderables que no están en las manos. Me quedé con muchas ganas de seguir platicando con ustedes, pero bueno, espero que ahora podamos tener la oportunidad no solamente de abordar el tema, de hacer la introducción a este tema que la verdad es que es muy enriquecedor, sino que también puedan hacer todas las preguntas y podamos nosotros responderlas en la medida que llevemos esta pequeña charla. ¿Va? Nada más quisiera ver si la posibilidad de poder presentar, maestro, que no me da la oportunidad aquí, necesito tu autorización. Sí, ya está como coanfitrión, maestro. Ya debe de Ah, permitirme. perfecto, perfecto. Entonces, quiere decir que ahora sí. Debo estar ya presentando, ¿verdad? ¿Es correcto, maestro? Muy bien. Entonces, veamos, ya la vez pasada les había comentado que obviamente este tema de la propiedad intelectual es un tema muy apasionante por muchas razones, porque todo lo que usamos definitivamente es obra de la creatividad humana. Absolutamente todo lo que utilizamos es obra de la creatividad humana, en diferentes materias, por supuesto, pero al final de cuentas es obra de la creatividad humana. Y partiendo de ese principio, pues obviamente comentamos también que la creatividad humana
es también muy requerida por los gobiernos porque es un área de generadora de riqueza. ¿Por qué? Porque como decía Alvin Toffler, por ejemplo, este diseñador futurista y escritor, decía que la propiedad intelectual era una herramienta que genera riqueza, y esto lo dijo más o menos en los 70 cuando todavía no entrábamos a esta etapa de la nueva era del conocimiento, que más o menos estamos entrando en los 80, ¿no? Pero él ya antes ya lo decía, que la propiedad intelectual es una materia, muy particularmente una herramienta que genera riqueza. Y que esa riqueza, por supuesto, era movida por un motor y a su vez este mismo motor era movido por la creatividad de las personas que componen una sociedad. Luego entonces, por supuesto, los gobiernos, los estados, requieren de esa creatividad para poder generar riqueza en varios sentidos. Número uno, no solamente resolver problemas específicos del ser humano, sino también hacer empresa a partir de ello. Y cuando se requiere de proteger los derechos de propiedad intelectual, pues por supuesto que se requiere de especialistas que sepan de esta materia y por supuesto también se requiere del conocimiento muy particular, porque a pesar es de que la propiedad intelectual es una parte del derecho, por supuesto que también lleva muchas particularidades, toda vez que, por ejemplo, no lleva las mismas características. Les pongo un ejemplo muy particular. En este momento estoy llevando un litigio contra un ayuntamiento de Jalisco debido a que en su momento hicieron una convocatoria para una escultura monumental que adornara una glorieta muy particular. Esa convocatoria que nace se emite, perdón, en el 92 aproximadamente y se concreta a partir No te escuché lo último. ah, perdón, ¿a quién? ¿A mí? Maestro No, Sergio. activó sus micros, colega. Adelante, maestro. Ok, ok. Les comentaba que estoy llevando un litigio en contra de un ayuntamiento debido a que en su momento, hace ya varios años, específicamente en el 92, emitieron una convocatoria para un concurso relacionado con crear una escultura monumental para ubicarla en una glorieta particularmente dentro de la cabecera municipal. Al cabo de muchos años llega un presidente municipal, ya hablamos del 2020, mientras estábamos en la pandemia, y de pronto dice, esta escultura ya no me gustó y además ya no representa a este municipio, porque obviamente ese municipio se había convertido no solamente en una no solamente en una zona agrícola como lo era anteriormente, sino también ya estaba ganando la parte industrial, porque ya había aquí la invitación a muchas industrias a participar. Y entonces, sin más ni más, destruyen la obra monumental, medía 5 metros, ¿sí? Totalmente de hormigón. Y entonces, pues toda la gente se pensaba, ¿no? ¿Y qué pasa con el autor? Bien, el ayuntamiento lo justificó diciendo, a ver, momento, yo la destruí porque es una obra mía, nosotros dimos un contrato, luego entonces nosotros somos los dueños y los titulares y podemos hacer con ellos lo que quieran. No, no es así, porque estas particularidades que les comento, ¿sí? No se le debe dar el mismo tratamiento, debido a que, por supuesto, que una obra monumental, una obra, ¿sí? Que de por sí ya el tenerla en un ayuntamiento ya se convierte en patrimonio cultural de ese ayuntamiento. Independientemente si ya pasó, si representa la villa o incluso si no le gustó al siguiente presidente municipal o al siguiente ayuntamiento completo. Luego entonces, ¿sí? No se le puede dar el mismo tratamiento como si fuera un puente, porque ellos decían, bueno, aquí tenemos el contrato de la elaboración de esa escultura.
Sí, pero no es lo mismo crear un puente que crear una escultura porque, ¿sí? Esto tiene un derecho particular que es humano, que viene establecido desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, muy particularmente en el artículo 27, también está contemplado en el Convenio de Berna, ¿sí? Y por supuesto en nuestra propia Constitución y las leyes que de ella emanan. Entonces, esa es la situación. No se puede tratar como cualquier otro derecho, aunque en esencia, por supuesto, también tiene los mismos conceptos y principios de derecho. ¿Va? Entonces, es muy importante que sepan. Ahora bien, por supuesto que quisiera hablar un poco sobre esta presentación. A ver, permítanme un segundo. Ok, permítanme. Ahí está. Entonces, como les comentaba, por supuesto que esta disciplina del derecho se ha tomado muy en serio debido a que genera riqueza. Incluso, como les comentaba la vez pasada, en los propios Estados Unidos en este momento hay una prerrogativa muy especial que crea el presidente Biden relacionado con la gente creativa. Es decir, está promoviendo la ciudadanía permanente a aquellas personas que cumplan con el requisito de ser creativos, que puedan demostrar que son creativas y además también que puedan ser emprendedores con esa creatividad que tienen. Y lo toman como un beneficio nacional. Nada más imagínense entonces. Obviamente también los demás pueblos, pues lo que tratan de hacer es cuidar su actividad intelectual de la población. Y entonces, por supuesto que esto se convierte en una herramienta de estira y afloje. Si ustedes han visto, por ejemplo, el TEMEC, el capítulo más amplio de este tratado comercial está relacionado con la propiedad intelectual en muchos sentidos, en muchos sentidos. Luego, entonces, lo que quiero decir es que cada uno de los países está interesado en proteger su mejor activo que está en la creatividad de su población. ¿Va? Esa es la parte introductoria. Pero entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver sobre los derechos, sobre el derecho relacionado con la propiedad intelectual? Pues obviamente vamos a ver dos derechos muy particulares, el derecho moral y el derecho patrimonial. El derecho moral que se refiere a reconocer la paternidad de lo que has creado. Bluebeard, Android, ok, perdón. A reconocer la paternidad de lo que has creado, ¿sí? Y que de pronto se vuelve irrenunciable ese derecho moral, imprescriptible, inembargable e inalienable, ¿sale? Pero también se te reconoce el derecho de explotación exclusiva por un tiempo determinado, ¿sí? A aquella persona que creó, inventó o diseñó un producto particularmente. Luego entonces hay una cultura a partir de esta materia que fomenta el reconocimiento a tus propios derechos de autor o de inventor o de diseñador, ¿sí? Pero en esa misma medida te pide que también respetes el derecho de terceros en relación a sus creaciones, invenciones y derechos. Por supuesto que también se genera riqueza, porque al final de cuentas todo este conocimiento, muy particularmente si nos vamos a las patentes, a los secretos industriales que también forman parte de esta disciplina, es información que genera riqueza. Pero además, si nos vamos a la parte de autoría y de diseño, se crean dos industrias que, por supuesto, también son muy impulsadas por los gobiernos de los países. Y me refiero a la industria creativa y la industria cultural, que me supongo que ustedes están relacionados con estas dos industrias, ¿no? Si no tienen o tienen alguna pregunta sobre estas dos industrias, ¿no? Ok, entonces,
este silencio lo tomaré como saben perfectamente lo que es una industria creativa y hay una industria cultural. Va. Entonces, ah, permítanme un segundo para cambiarle aquí de... ¿Cuál sería el concepto de propiedad intelectual entonces? Si nos vamos con este concepto que nace específicamente en 1893, cuando después de haber firmado dos convenios, que ahorita trataré de hablar de manera general de estos dos convenios que se crean para normar esta materia a nivel internacional, se crea el concepto para no estar divagando con solamente invenciones y marcas o por el otro lado los derechos de autor. Entonces se crea este concepto de propiedad intelectual que tiene que ver con el derecho, hablando de propiedad, y tiene que ver con la intelectualidad, hablando de las creaciones de la mente humana. Entonces, muy particularmente, hay un concepto que emite la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que lo considero que es preciso, conciso y macizo. No le hace falta ni le sobra nada. Y tiene que ver con que la propiedad intelectual es un conjunto de normas jurídicas que regulan los derechos intelectuales resultantes de la actividad intelectual. Aquí la palabra clave es aplicada. Aplicada, es decir, que resuelvan una necesidad particular, ¿sí? A los campos de la ciencia, la tecnología, el comercio, la industria, el arte y la literatura. Eso es, este concepto es el que emite la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que por supuesto también es un organismo que en 1974 adopta la Organización de las Naciones Unidas, toda vez que es una materia muy particular, ¿sí? Que todos los pueblos están tratando en ese momento de su creación, están tratando de normar y proteger sus propios activos intangibles, resultados de la creatividad de su población, como les había comentado en algún momento. Ahora bien, ¿cuáles son las ramas de la propiedad intelectual? Bueno, uno de ellos son los derechos de obtentor. ¿Alguien había escuchado hablar sobre los derechos de obtentor? ¿Janet? ¿Compañera Janet? Buenas noches, disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? Es que Sí, ando un poquitín distraída. ok, no te apures. ¿Has escuchado hablar o habías escuchado hablar de los derechos de obtentor? No, No, ok. ¿Alguien había escuchado hablar de ello? Gracias, Janet. Pues bien, tenemos una gran deficiencia en el conocimiento de este derecho, de los derechos de obtentor. Y por ello es que de pronto empresas como Monsanto vienen y se aprovechan de esa ignorancia de estos derechos y hacen sus travesuras. Bien, el derecho de obtentor es aquel que le reconoce a aquel que ha obtenido una nueva variedad vegetal, una nueva variedad vegetal, ¿sí? Y ya más adelante veremos de qué se tratan estas nuevas variedades vegetales. Luego también viene otra rama de la propiedad intelectual llamada derechos de propiedad industrial, donde sus principales figuras, y obviamente ya todo mundo, por lo menos hemos reconocido un par de ellas, son las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los secretos industriales, los esquemas de trazado de circuitos integrados, las marcas, los avisos comerciales y las denominaciones de origen, entre otras. Y por supuesto, también vienen los derechos de autor, que tienen otras figuras jurídicas muy particulares, que son el derecho de autor como tal, pero también viene el derecho conexo, que se le reconoce a los artistas, intérpretes y ejecutantes, y también a las reservas de derecho, que también tienen sus propias características. Esas son las tres ramas de la propiedad intelectual. Y aunque de manera internacional
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual fomenta el respeto a estas tres ramas, ¿sí? Solamente la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ya atiende muy particularmente a la propiedad industrial y al derecho de autor. ¿Por qué? Porque los derechos de obtentor tienen su propia institución internacional llamada UPOV, ¿sí? Que es la Unión para la Protección de Variedades Vegetales y que, por supuesto, aunque trabajan muy de la mano para fomentar el respeto a los derechos intelectuales, al final de cuentas, cada quien hace lo propio para complementar estos derechos y emitir acuerdos, tratados o convenios internacionales para promover y respetar este tipo de derechos de obtentor. Bien, entonces, ¿dónde se basa? ¿En dónde es nuestro cuál es el fundamento de la propiedad intelectual normativo, nuestro fundamento normativo? Bueno, si hablamos de manera internacional, estamos hablando de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, muy particularmente en el artículo 27. Luego viene el Convenio de París. Bueno, nada más para comentarles que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento rector que adopta la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Y que dentro de este documento rector, por supuesto, está el artículo 27 que habla sobre el derecho de participar en la cultura, en el desarrollo de la cultura y la ciencia y la tecnología. Pero también habla sobre las prerrogativas que se le van a dar a los autores, inventores y diseñadores, muy particularmente reconociéndole los derechos de autor y los derechos, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Pero antes de ello, en 1883, se firma el Convenio de París. Este Convenio de París, resultante de una exposición internacional de inventos, donde de pronto acudieron a esa exposición, ¿sí? Inventores, empresarios, inversionistas, y de pronto ahí hubo mucha gente que llegó a ver qué es lo que había y se fueron directamente a sus países a patentar lo que habían visto en esa convención, en una exposición de inventos. Y entonces surge la necesidad a partir de ello de hacer un documento rector a nivel internacional para que no vuelva a suceder esto y se respetaran los derechos de propiedad industrial. Luego entonces, ¿qué quiero decir con ello? Que el Convenio de París tutela a nivel internacional los derechos de propiedad industrial en sus dos conceptos particulares que tiene, que son las invenciones y por otro lado, los signos distintivos que más adelante veremos qué es cada uno de ellos. Y en 1886, fomentado, impulsado y promovido directamente por el escritor Víctor Hugo, me supongo que ya todos conocen a Víctor Hugo, entre otros, su novela más famosa es Los Miserables, no es la única, pero creo que es de las más famosas. Por supuesto que también, visto el Convenio de París, le surge la idea de también reglamentar a nivel internacional los derechos de autor en todas las disciplinas. Luego entonces él, que era dramaturgo, por supuesto, convoca a los músicos, a los literatos, a los pintores, a los escultores, etcétera, para poder entre todos hacer la propuesta que al final de cuentas se firma como el Convenio de Berna. Si nos venimos aquí a México, ya estamos, por supuesto, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde muy particularmente en el artículo 28 constitucional se fundamenta el derecho de propiedad intelectual. Todo el mundo conoce que el artículo 28 pertenece o habla sobre los monopolios, ¿sí? Pero palabras más, palabras menos, lo que nos quiere decir este complejo artículo 28 constitucional es que en México están prohibidos los monopolios, salvo aquellos que de manera temporal le van a ser reconocidos a los inventores, a los diseñadores y a los autores.
Es decir, hay prerrogativas especiales para la gente creativa. Y obviamente, a partir de ese artículo 28 constitucional, ya vienen las leyes reglamentarias, como son la Ley Federal de Variedades Vegetales, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y la Ley Federal del Derecho de Autor, que por supuesto también, y ustedes lo saben, a partir del artículo 133 de la propia Constitución, que no deben de incidir o no deben de afectar a los tratados internacionales de los que México forma parte, hablando de esta materia en particular, y que tiene que ver con el Convenio de París, con el Convenio de Berna, que son los principales. No quiere decir que sean los únicos, pero sí son los principales. De tal manera, son tan principales que se crea la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual solamente para administrar estos dos convenios, y que después esta organización es adoptada por la Organización de las Naciones Unidas. Luego entonces, así de importante es la propiedad intelectual. Ok, muy particularmente quiero leerles este artículo, ¿sí? 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde es la base de todo esto, es decir, la creatividad es un derecho humano, el reconocimiento a los derechos morales y patrimoniales es un derecho humano. ¿Por qué nos dice que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en el desarrollo cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten? Pero aquí es donde viene la parte medular. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales, que es lo que estaba hablando hace un momento, es donde se te va a reconocer la paternidad de tu creatividad, y también a los intereses materiales, que nosotros aquí en México lo vamos a reconocer como los derechos patrimoniales. Obviamente, en razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora estos inventores, autores o diseñadores. Esta es la base principal, y que por supuesto se pueden invocar en cualquier situación o en cualquier procedimiento administrativo o jurídico aquí en México. Por supuesto que se pueden invocar. Y hablamos del Convenio de París, como ya les decía, donde se establecen las reglas para, muy particularmente, reglamentar o normal a nivel internacional, ¿sí?, los derechos de propiedad industrial, que tiene que ver con las invenciones en cualquiera de sus figuras jurídicas, por ejemplo, patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados. Pero también en este mismo Convenio de París están contemplados los signos distintivos, que tienen que ver muy particularmente con las marcas, con los avisos comerciales que nosotros conocemos como eslogan, ¿sí?, con el nombre comercial del establecimiento y con las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. Perdón, ¿alguien tiene alguna pregunta? Recuerden que en cualquier momento pueden abrir su micrófono y me pueden interrumpir para poder hacer alguna pregunta, ¿eh? Ok. Por supuesto que este tratado este Convenio de París tiene 3 ejes rectores. Número 1, el trato nacional. El trato nacional, que significa que no importa del país donde seas, si tú llegas aquí, te van a cualquier país, vaya, que esté adherido a esta unión, y se te va a dar el trato como si fueras un local. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que si yo soy mexicano y voy a Inglaterra a presentar una solicitud de patente o de marca, no se me va a pedir más nada que lo que se le pide a un inglés. O viceversa. Si un inglés viene a México, no se le va a pedir más nada que lo que se le pide a un mexicano. ¿Sale? También está el principio de prioridad. Ese principio que es general, es un principio de derecho, vaya, que es quien es primero en tiempo, es primero en derecho.
¿A qué me refiero con esto? Que si yo presento mi solicitud de patente o de marca aquí en México y voy a Australia a presentar una solicitud, voy a reclamar el derecho de prioridad. Obviamente nos van a determinar un tiempo particular, ¿sí? Para poder ir allá a reclamar la prioridad. Y todo aquello que se haya presentado en Australia, perdón, relacionado o que afecte la novedad de mi invención, ¿sí? Se dejará en suspensión mientras no se aclare si lo que yo estoy presentando es viable de patentamiento, ¿sí? O de registro en su momento. Y finalmente, el principio de reglas comunes, donde todos los países firmantes de este convenio establecen las reglas para saber qué es lo registrable como patente, cuáles son la vigencia de una patente, qué es lo registrable como signo distintivo y cuáles son las vigencias de ello. Esos son los tres principios de este convenio de París y que por supuesto también se aplica en nuestra normativa local. En el caso de los derechos establecidos en el convenio de Berna, por supuesto también que tiene que ver con el trato nacional mismo que el convenio de París. También tiene que ver con la protección automática. Es muy importante porque de pronto hay muchas personas que ignoran que no es necesario el registro de los derechos de autor, sino que en el mismo momento en que estás creando tu obra, ¿sí? Independientemente de la disciplina que sea, estás generando un vínculo jurídico con aquello, ¿sí? Y que con eso y que tras tu manifestación, ¿sí? Se tendrá que respetar. Ojo, muy importante también que lo sepan, los certificados que se emiten como reconocimiento al derecho de autor no son constitutivos de derecho, son únicamente declarativos, lo cual significa que si un tercero ajeno viene a reclamar un derecho, aunque esté registrado o esté manifestado, ¿sí? Se dejarán en suspensión esos derechos hasta en tanto una autoridad competente resuelva la situación para ver efectivamente quién es el verdadero autor en este caso particular. Muy interesante esta parte. Y finalmente también la independencia de la protección. Bien, ya vimos que la protección de los derechos morales es imprescriptible. Imprescriptible. Por eso es que seguimos reconociendo la paternidad de las obras, por ejemplo, de Virgilio o de Esquilo, que hace miles de años que hicieron sus obras, o de Dante Alighieri o de Miguel de Cervantes, que tienen cientos de años que tienen su obra. Mercedes, ¿tienes ¿Ya va a alguna empezar pregunta? eso? Ah, Perdón, profe. No, disculpen. no hay problema. Eh, Luego entonces, lo que significa en el derecho este derecho, perdón, tiene que ver con la independencia de la protección. La Unión estableció que el derecho patrimonial tiene una vigencia de la vida del autor y 50 años después de su muerte. Sin embargo, a partir de este principio, ¿sí? De independencia de la protección, México adoptó que no solamente van a ser 50 años, sino que van a ser 100 a partir de la muerte del autor. Y también Colombia y Venezuela establecieron que 100, pero en el caso, por ejemplo, de España, si mal no recuerdo, son 75 años. Es decir, la Unión, entiéndase, el grupo de países que firma este convenio de Berna, establece que le pueden poner cualquier vigencia mientras no sea menor a los 50 años que estableció esta unión después de la muerte del autor. ¿Sí queda claro hasta ahorita? ¿Tienen alguna pregunta? No. Buenas noches. Buenas noches, maestro Olivares. Yo tengo una duda.
Por Claro, decir, cuando registran una obra literaria, la hoja que te dan de que ya está registrado no es como, digamos, tu título de derecho de esa obra que está registrada. es un certificado de la obra. Es un certificado Ajá. de la obra, ¿sale? Sin embargo, si me permites un segundito, déjame traerte un certificado y te leo lo que dice al final, ¿sí? Permíteme un Ok. segundo, ¿sí? Por Sí, favor, permítame gracias. todo. Como les comentaba, obviamente, la solicitud de registro de derecho de autor es declarativa, ¿sale? Eso significa que uno no puede demostrar fehacientemente que es el autor de una obra. No se puede demostrar, ¿sí? Y mucho menos cuando yo tengo habilidades. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si alguien dice, yo soy el autor de esta obra, ¿no? Permítanme un segundo. De esta portada. Soy el autor de esta portada. Y alguien dice, no es cierto, soy yo. Es palabra contra palabra. Porque si de pronto hubiese un juez que dijera, a ver, póngase a pintar los dos para ver, para determinar quién es, ¿sí? Y los dos tienen la misma habilidad, por supuesto que se le va a dificultar. Luego entonces, tras esa dificultad, se establece que las solicitudes de registro son solamente declarativas, es decir, se manifiesta bajo protesta de decir verdad que yo declaro que soy el autor de la obra que estoy solicitando registro. Ahora bien, cuando el Instituto Nacional del Derecho de Autor emite el certificado, ¿sí? Esta es una copia ya recibida de un certificado. En esta parte de aquí abajo, si me permiten leérselas, dice, eh, mm, 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 con fundamento en lo establecido por el artículo 168 de la Ley Federal del Derecho de Autor, las inscripciones en el registro establecen la presunción de ser ciertos los hechos y actos en que en ella consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros y si surgiese alguna controversia, los efectos, perdón, de la inscripción quedarán suspendidos en tanto se pronuncia resolución firme por autoridad competente. Así lo dice el certificado. ¿Sí? Hazel, Sí, no sé si eso aclara tu duda. pues más o menos no es del todo. Entonces, alguien podría llegar y decir, esa obra literaria es mía, el contenido, poema, teatro, la narrativa. Sí, me ha pasado, Hansel, me ha pasado. ¿Sale? He estado en 7 litigios relacionados con esto muy particular. Ok, ¿Vale? Y entonces, muy bien. por supuesto que sí ha pasado, ¿no? Porque, eh, ah, ¿cómo le puedo decir? Ah, de pronto alguien dice, es que fulanito de tal me la robó, ¿sí? Y o él la registró que es mía, y de pronto se hace, es palabra contra palabra, y es difícil, es muy difícil, ¿sale? Te platico Ok. una manera de cómo lo he resuelto yo, Cancel. Lo he resuelto, aunque sé de antemano que hay jueces que me van a rechazar la prueba, ¿sí? Yo he solicitado que se les haga la prueba del polígrafo. So pena de que me la pueden rechazar, claro, ¿sí? Sin Ujú. embargo, de manera inmediata, y en esos 7 casos, me ha salido eh, beneficiado, ¿sí? Cuando de pronto el que está mintiendo, el que es falso, dice,
lo primero que manifiesta es, me voy a permitir desistirme de la demanda, toda vez que no me voy a rebajar a este tipo de cosas, porque yo soy un agente creativo, etcétera, etcétera. Es decir, inmediatamente se baja del barco aquel que está mintiendo, aunque, Ok. aunque sabemos que ni siquiera el juez me ha dado la respuesta de que no te acepto esa prueba, pero inmediatamente se bajan del barco. ¿Sí? Me consta, me consta. Y ¿Va? ahora, pero otra duda rápido. Claro. Cuando mencionabas sobre la diferencia de autor o derechos de autor y de propiedad, por decir en el nombre y logotipo de un grupo, digamos, de rock, ¿cómo se registran? ¿A quién pertenecen? ¿Al autor, indautor o a propiedad industrial? ¿O Bueno, ambos? de hecho, es protección acumulada, joven Olivares, es protección acumulada, porque por un lado, existe una figura jurídica ya llamada reserva de derecho, que se tramita ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor y se tramita para el uso exclusivo del nombre de ese grupo, persona con actividades artísticas, ¿sí? Que se dedican a las actividades artísticas, vaya. Pero, y la otra es la marca que se registra ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es para la explotación comercial de ese nombre. Son cosas totalmente diferentes. Una es para el ámbito artístico y literario y el otro es para la explotación comercial. Luego entonces, por ejemplo, si nos vamos al caso de Maná, de la agrupación Ujú. que se llama Maná, la marca y la reserva de derecho está a nombre se llama José Fernando Emilio Olvera Sierra, y entonces, por ejemplo, lo tiene como reserva de derecho para utilizar el nombre de manera exclusiva en el ámbito artístico, pero también lo tiene, perdón, como en la clase 35 como representación artística para explotarlo comercialmente. También tiene la clase 25 para ropa con el nombre Maná. Y si mal no recuerdo, también lo tiene la clase 41 para eh, espectáculos, esparcimiento, etcétera, etcétera. Es decir, lo tiene registrado en 3 marcas para explotación comercial, pero también lo tiene registrado como una reserva de derecho por el uso exclusivo del nombre en el ámbito artístico y literario. Muy bien. Sí, sí, ahora sí ya quedó clara tu Sí, pregunta. sí, 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 muchas gracias. muy bien. ¿Algún otro que tenga alguna duda? Ok. Entonces nos vamos ya directamente al ámbito internacional. La institución internacional que administra la protección de los derechos, perdón, intelectuales, ¿sí? Es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, como ya les dije, adoptada desde 1974 por la Organización de las Naciones Unidas y que tiene particularmente 2 objetivos. Número 1, fomentar la protección de la propiedad intelectual mediante la cooperación entre los estados, ¿sí? Y la otra es asegurar la cooperación administrativa entre las diferentes visiones de la propiedad intelectual. ¿Y a qué me refiero con las diferentes visiones? Bueno, pues ya saben que los anglosajones utilizan algo que le llaman el common law o la ley común, y nosotros utilizamos, los latinos especialmente, el sistema romano, de jurídico romano, ¿sí? Pero, por ejemplo, los medio orientales o los países árabes que basan en la religión de Dios y los asiáticos en el respeto y en el honor. Es decir, son diferentes visiones que esta organización trata de visualizarlos muy particularmente para beneficio de todos los que componen esta unión. Ok, hablemos entonces sobre esta rama de los llamada derechos de obtentor que se le reconoce a los que han creado una nueva variedad vegetal. Bueno, pues resulta de que más o menos en 1967 se acercan algunos creadores de nuevas variedades y se acercan a la OMPI directamente y le dicen, oye, yo no, mi producto no cabe como patente, no se puede registrar como patente, toda vez que
los organismos vivos no se pueden, ni los organismos vivos, perdón, ni las variedades vegetales se pueden registrar como patente a pesar de que lleve un proceso para la obtención. Pero tampoco se cabe en los derechos de autor porque no es ni una obra literaria, ni una obra artística. Luego, entonces, ¿dónde puedo caber si yo soy una agente creativa, pero dedicada a crear nuevas variedades vegetales? Y así es como surge esta rama de la propiedad intelectual. Le sugieren a aquellos obtentores de la época que hagan su propia organización mundial que se llama UPOV, y entonces se le reconoce a partir de 1967 el derecho a aquellas personas que han obtenido una nueva variedad vegetal y que tienen una vigencia de 18 años para las especies perennes y 15 años para las especies no perennes. Y quiero ponerles muy particularmente un ejemplo, ¿sí? Para que puedan entender qué es una nueva variedad vegetal. Ustedes conocen cuáles son los colores originales de las rosas, que es el amarillo, el blanco, el rosa y el rojo. Sin embargo, en su momento, un michoacano creó una que a la vista pareciera una rosa, pero la nueva variedad vegetal radica en un nuevo color de rosa, entre comillas. No sé si han visto esa que parece rosa, insisto, pero es color así como salmón o chedrón o naranja quemado, no sé cómo lo pueden reconocer. Es decir, no es los colores tradicionales de la rosa. Y este michoacano, por supuesto que la registró y le puso como nombre Rafaela. Obviamente ya se le acabó su vigencia, ¿sí? Y cuando se acaba la vigencia se vuelve el dominio público y ahora cualquiera puede cultivar las Rafaelas. Pero en su momento estuvo protegido el derecho sobre esa nueva variedad vegetal que radicaba en, permítanme un segundo porque ya está acabando la pila, radicaba en la nueva variedad, ¿sí? Sustentada en el cambio de color de las rosas tradicionales. ¿Sí queda claro hasta aquí? ¿Quién es el organismo que administra los derechos de obtentor? Bueno, es la SADER, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de una pequeña unidad que se llama SNICS, que es el Sistema Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. Porque obviamente no vas a ir a registrar el fruto, vas a llevar tu semilla para que ellos la analicen porque debe de cumplir ciertas características, que sea novedosa, que sea estable y homogénea. Nueva, estable y homogénea son los tres elementos para que se pueda considerar el registro de una nueva variedad vegetal. ¿Preguntas sobre los derechos de obtentor? Ok. Obviamente, pues a partir de esto se crean empresas, ¿eh? Y se crean emprendedores también. Surgen por ahí los emprendedores a partir de este producto o de los nuevos productos. Entonces, por supuesto que también se necesita asesoría legal en muchos sentidos para este tipo de creadores. Y luego vienen los derechos de autor. Por supuesto, también es muy importante. Hace ratito Hansel preguntaba que si una marca puede ser en un ámbito. Bueno, pues sí, el derecho de autor, antes de ser una marca gráfica, por ejemplo, un logotipo es una obra gráfica. Luego entonces esa obra gráfica o ese dibujo tiene un autor, aunque después se registre como una marca para explotarla comercialmente. ¿Qué es el derecho de autor? Pues es el reconocimiento que hace el Estado a toda persona física que ha creado una obra literaria o artística. Y acentúe la palabra persona física, toda vez que las personas morales no pueden ser autores.
¿Por qué no pueden ser autores? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Por qué una persona moral no puede ser autora? Porque serían varias personas, ¿no? Ah, ok. Entonces, número uno, gracias, Hansel. Las personas morales no son entes pensantes. No son entes pensantes. Sí pueden ser titular de un derecho. ¿Sí? Pueden ser titular de un derecho. ¿Cuándo puedes ser titular? Bueno, cuando yo te contraté muy particularmente para que hagas el logotipo de mi empresa. Luego entonces yo, empresario, voy a ser el titular de la obra para poderlo explotar, pero debo reconocerte en todo momento el derecho de autor. ¿Por qué? Porque a través del derecho moral, así me lo establece la normativa. ¿Sí queda claro? O, por ejemplo, en otros momentos, ¿no? Yo soy fotógrafo y me contrata un periódico para hacer periodismo gráfico. Y entonces me mandan a tomar fotografías de una noticia porque se cayó la línea 12 del metro, ¿sí? O hay un paro de camioneros en las carreteras por la inseguridad que está habiendo a nivel nacional. Y me mandan a tomar fotografías. Yo soy el autor de esas fotografías. Sin embargo, el titular va a ser el periódico, la empresa periodística que me paga un sueldo por hacer o por comisionarme para hacer esas fotografías de esas noticias. No sé si me explico. Solamente en esos casos. O cuando se muere el autor y de pronto hay alguien que hereda los derechos. ¿Sí queda claro? También cuando le cedo el derecho a una persona por diferentes circunstancias. Cedo el derecho. Luego entonces, a lo que insisto, en que las personas morales no pueden ser autoras, pero sí titulares. En todo caso, si varias personas de una empresa participan o colaboran para hacer una obra, entonces se les llamará coautores, porque cada una de las personas físicas participaron con su creatividad para finalmente resolver o una necesidad o crear una obra muy particular, en este caso de derechos de autor. Y aquí, por supuesto, también vamos a ver los derechos de autor, de los derechos morales, perdón, y los derechos patrimoniales, que es una dualidad, es una dupla indisoluble, que ninguna es más importante que la otra y trabajan en conjunto. Es decir, eh, son complementarios el derecho de autor y el derecho, perdón, el derecho moral y el derecho patrimonial. Y luego también existen los derechos conexos. Los derechos conexos cuando alguna persona tiene capacidades o diferentes capacidades. Por ejemplo, yo creo una obra literaria, ¿sí? Y está haciendo un bestseller en mi país. Luego entonces, si lo quieren mandar a nivel internacional, contrato a un traductor y entonces el traductor, por esa creatividad, ¿sí? Porque no lo va a traducir como si fuera un traductor, perdón, una plataforma de traducción. No, tiene que ponerle un poco de feeling para que pueda hilar toda la trama de aquella obra literaria. Luego entonces aquel traductor, ¿sí? Se le va a reconocer un derecho conexo, ¿sí? O derecho adherido a la obra original. No sé si queda claro. O por ejemplo, si yo escribo una canción, supongamos que yo sea Armando Manzanero, que escribe muy bien el chaparrito, muy bien escribe, pero la verdad es que a mí, a Eric Fernández, en lo personal, no me gusta mucho cómo canta, ¿sí? Pero de pronto surge una persona como Luis Miguel o como José José quizá, que tiene una particularidad en su interpretación vocal que de pronto eh, se le permite o toma una licencia de Armando Manzanero para interpretar esas canciones. Luego entonces, a partir de esa interpretación, se le va a reconocer un derecho conexo.
que va a tener una vigencia de 75 años a partir de la primera interpretación o fijación, ¿sí? Por algún medio. ¿Sí queda claro? ¿Eso aplica en los doblajes de las películas? También aplica en los doblajes de las películas, pero por supuesto que sí, ¿sí? O en las adaptaciones de las películas, o en los arreglos musicales, ¿va? Incluso puede registrar ese arreglo o esa adaptación, pero necesitarías tener la autorización del autor original que te está autorizando para que registres aquella adaptación, traducción, arreglo, compilación, etcétera, que te puede reconocer un derecho conexo. ¿Hasta ahorita queda claro? Y luego Sí. viene, y luego viene otra figura jurídica llamada reservas de derecho, que hace unos momentos me adelanté un poquito dándole una explicación al maestro Olivares, y que se le refiere, se le reconoce, perdón, a las publicaciones periódicas, a las difusiones periódicas, a estas dos muy particularmente tienen una vigencia de un año prorrogable por otro periodo igual, mientras puedas demostrar que lo tienes en el mercado, ¿sí? También a las personas, perdón, a los personajes humanos de caracterización, ¿sí? Por ejemplo, el Chavo del Ocho, Cantinflas, la Chupitos, el Víctor, Albertano, que son personajes humanos caracterizados, incluso la botarga del Dr. Simi, por supuesto que es un personaje humano caracterizado, ¿sí? También se le reconoce una reserva de derecho a los personajes ficticios como Superman, Batman, Calimán, etcétera, etcétera. También se le va a reconocer el nombre, la reserva de derecho. Nosotros lo vamos a entender como el nombre artístico, ¿sí? De personas o grupos dedicados a actividades artísticas. Por ejemplo, la reserva de derecho de Alberto Aguilera Valadez, ¿cuál era? ¿Alguien me puede decir? Es decir, si lo hablamos en lenguaje común y corriente, ¿cuál sería el nombre artístico de Alberto Aguilera Valadez? ¿Sería Juan Juan Gabriel? Gabriel. Exactamente, exactamente. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Como por ejemplo de Roberto Gómez Bolaños era Chespirito, ese era su nombre artístico, que también estaba registrado como una reserva de derecho. Nosotros los mortales lo conocemos como nombre artístico, pero en el ámbito jurídico, muy particularmente los derechos de autor, se le va a reconocer como reserva de derecho. Pero no solamente las agrupaciones musicales, sino también, por ejemplo, a las compañías de teatro o a las compañías de danza se les reconoce también una reserva de derecho cuando lo tienen. ¿Sí queda claro? Bien. Y luego viene la propiedad industrial, muy particularmente desde las invenciones, ¿sí? Hasta los signos distintivos. Tiene dos áreas particulares esta rama de la propiedad intelectual llamada propiedad industrial. Y las invenciones dentro de ellas están, por ejemplo, las patentes. Las patentes que deben de cumplir ciertas características. Por ejemplo, debe ser resultado de la actividad inventiva, debe de ser de aplicación industrial, es decir, que resuelvan una necesidad específica y que sea de resultado de la actividad inventiva. Por eso es que ahorita, no sé si han escuchado por ahí, que la inteligencia artificial, o no se puede registrar una patente o una invención relacionada con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es un programa especialmente eh, que, se, que se genera a partir de códigos binarios. Luego entonces no hay una actividad inventiva. Por eso es ahorita el debate de si es registrable o no algo producido por algo inventado por la inteligencia artificial, porque no tiene actividad inventiva.
y la actividad emitiva es una particularidad de las invenciones. ¿Sí queda claro? Y luego viene otra figura jurídica llamada modelos de utilidad, donde aquello que ya está inventado se mejora, por ejemplo, como en este caso, ¿sí? Bien, la vigencia de las patentes es de 20 años improrrogables y la vigencia de los modelos de utilidad es de 15 años improrrogables. Obviamente, tanto en las invenciones como en los modelos de utilidad, hay efectos técnicos que necesitan ser plasmados en un documento o en una memoria técnica para que el examinador lo pueda comprender, obviamente acompañada de sus dibujos correspondientes. Otra figura de las... bueno, aquí está otro modelo de utilidad también, es decir, mismo principio, quiere decir que ya no es novedoso, sin embargo, tienen su nueva función o su novedad radica en la función. ¿Sí me explico? Porque es el mismo principio, que al final de cuentas es el tornillo de Arquímedes, mismo principio, aquí lo estoy señalando con la flecha, y mismo principio, pero tienen diferentes aplicaciones. ¿Va? Y luego vienen algo muy particular donde cabe casi todo. Y lo vamos a reconocer como los diseños industriales. Aquí no se registran los efectos técnicos. Aquí se registra la novedad específicamente de la forma, es decir, la parte estética. Por eso, este mouse, ¿sí? Se puede registrar toda vez que es diferente de este otro mouse, ¿sale? Aunque tiene un efecto técnico muy particular, que es expandible, ¿sí? Por supuesto que esta parte no se registra, simplemente se va a registrar la parte estética en relación a esta otra parte, a esto otro invento ya conocido. O por ejemplo, ¿sí? Los mingitorios. En este caso, no sé si recordarán que este mingitorio que creó o diseñó una holandesa que se volvió millonaria, ¿sí? Porque se convirtió en parte de la cultura pop. No sé si alguna vez vieron un programa de El precio de la historia, donde llevan uno de estos y lo vendieron en $18,000. ¿Sí? Lo vendieron en $18,000. Esto que fue creado más o menos entre los 70s y entre los 60s y 70s. ¿Va? O por ejemplo, esto que también es muy importante, solamente es estético, no tiene efectos técnicos, pero es una urinario femenino. No sé si lo han visto por ahí. ¿Sale? Es decir, solamente la parte estética se registra. ¿Por qué? Porque no tiene efectos técnicos. Pero aquí también cabe la joyería, el mobiliario, la ropa, los lentes, el diseño del control de la televisión, el del mouse, la computadora, el sillón, el espejo, todo, aquí cabe todo lo que sea formalmente novedoso en relación a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, este empaque totalmente novedoso. En lugar de que puedas meter el plátano en un empaque cuadrado o redondo, como los conocemos, alguien diseñó este empaque que se adapta y aunque tiene un efecto técnico de que se hace pequeño y se hace grande, por supuesto que solamente se va a registrar la parte estética. Así como también se registra el diseño de la suela de los calzados para las marcas muy famosas, ¿no? Por ejemplo, no solamente el diseño en sí del calzado, sino también el dibujo que lleva la suela del calzado. La vigencia de los diseños industriales es de 5 periodos de 5 años, es decir, cada 5 años lo vas a renovar hasta cuando termine el periodo de 25 años. ¿Va? Los secretos industriales también, genial.
mucha gente ignora la importancia de los secretos industriales, ¿sí? Porque mucha gente también piensa que los secretos industriales tienen que ver estrictamente con las formulaciones. Pero si ustedes leyeran la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, podrían saber que los secretos industriales es toda información predilecta y reservada, ¿sí? Es decir, que la separo, que no la doy a conocer, ¿sí? En el ámbito de la industria, la ciencia, el comercio, la tecnología, ¿sí? Luego entonces, por ejemplo, si estamos hablando de eso, de un secreto industrial, y si nos vamos a la literalidad, pregunto yo, ¿una cartera de clientes pudiera ser un secreto industrial? Claro que sí. ¿Por qué? Porque como lo dice la ley, dice que es toda información predilecta y que yo me reservo, ¿sí? Que me da una ventaja competitiva en el medio donde yo me desenvuelvo. Luego entonces, si esta cartera de clientes la he depurado a lo largo de mis 20 años o 30 años de estar ejerciendo mi profesión, ya sé, voy a tener aquí información predilecta, tales como nombre de la persona, domicilio de la persona, qué me compra, cada cuándo me compra, cómo me paga, etcétera, etcétera. Cancel. Entonces ahí podría aplicar también que los contratos con estos clientes pueden ser registrables. Pero por supuesto que sí, nada más una cosa. Se pueden manifestar, pero no registrar, Hansel. Porque imagínate que llegues al instituto directamente y digas, oye, quiero registrar un secreto industrial. Ah, sí, ¿cuál es? Y entonces ya le damos al traste del secreto, ¿verdad? Pero lo que sí puedes hacer es manifestar a qué rama pertenece, en qué está soportado y cuál es el domicilio donde yo puedo averiguarlo. ¿Sale? Te comento un caso particular, Hansel, para ver si puede quedar claro muy particularmente lo que es un secreto industrial. Tengo una clienta, tengo una clienta que hace varios años, eh, ya tiene varios años, que ella creó unas eh, mm, cremas cosméticas, ¿sí? No son farmacéuticas, porque las cremas farmacéuticas, obviamente que las que curan, se pueden ir a patente, pero en este caso son solamente cosméticas, es decir, te dejan la piel suavecita, te quitan las manchas, etcétera, etcétera. Y entonces, y entonces de pronto, alguien le dijo, oye, pues paténtala porque si no, alguien te puede, piratear, entre comillas, la fórmula, ¿no? Y entonces así fue es como y cuando llega conmigo y me dice, pues es que yo tengo una fórmula que no la quiero dar a conocer, pero que, pues quiero reservarla, ¿no? Le digo, bueno, entonces le firmo una carta de confidencialidad para que usted me revele, ¿sí? De qué se compone su crema y para poderle dar una mejor opción de si es patentable o si mejor la conservamos como un secreto industrial. Y entonces, ¿qué hace lo que hice? Una vez que le firmé la carta de confidencialidad a la señora para que me pudiera decir cuál es su contenido, ya me doy cuenta que no era viable patentarlo. No era viable, ¿sí? Porque lo único que estaba haciendo era mezclar algunas esencias herbales, ¿sí? Ponerle, digo, no lo puedo decir, pero ponerle algo de vaselina para que se pueda embarrar, no sé si es la palabra correcta, o para que se pueda Concentrar, ¿no? untar, para que se pueda untar, ¿sí? Y un aroma también ya que todo mundo lo conoce, ¿no? Y entonces, por supuesto que nosotros manifestamos ante el instituto que teníamos un secreto industrial derivado de la cosmetología y que estaba soportado en un disco compacto y ese disco compacto estaba en el domicilio de la calle, no sé, todas las calles tienen la calle Juárez, todos los municipios tienen la calle Juárez, en el número, por decir algo, 3200. Y pasó de que en algún momento, eh,
una chica de otro lugar adquiere, adquiere esa crema. Y entonces resulta de que se unta la cremita, un sábado, recuerdo porque demandaron a mi clienta diciendo que la crema le había causado un problema tal que tuvo que ir a un hospital y entonces estaba demandando daños y perjuicios por el daño que le causó la crema. ¿Sale, Hazel? Ok. Recibe la demanda mi clienta y entonces pues ya la veo y le digo, bueno, ¿y en qué se basa para decir que fue la crema de mi clienta la que le causó el problema en la piel, ¿no? Porque la verdad es que quedó abotagada y se tuvo que ir 3 días al hospital hasta que no le bajaron. Bueno, fue un cuate, la verdad. Y entonces, pues yo dije, bueno, para efectos de poder saber si efectivamente fue la crema de mi clienta, pues necesito que se le haga una prueba de reacciones febriles. Y entonces ya el juzgado da algunas opciones de laboratorios o de peritos que quisieran eso, va al laboratorio, entregan la prueba de laboratorio y resulta de que la prueba del laboratorio dijo que tuvo una reacción, muy particularmente, a alguna proteína del durazno. Y entonces me doy cuenta de que, ya me acordé, la crema de mi clienta no tiene nada relacionada con durazno. Y entonces presentamos la manifestación que hicimos ante el instituto para que el secretario del juzgado fuera, examinara la información que teníamos en aquel domicilio que manifestamos para saber, lo único que tenía que averiguar es si tenía o no tenía esa proteína Durazno. relacionada con el durazno. Y hasta entonces la chica se acordó que en la mañana de ese sábado, se puso a hacer el quehacer, se bañó, se puso la crema para salir ya más tarde noche con el novio y antes de entrar al cine, se fueron a comer algo que se le llama biónico, que es un preparado de frutas, y ahí en ese biónico le pusieron duraznos en almíbar. Se meten al cine y entonces en el cine empieza, tengo comezón, tengo comezón, tengo comezón, sácame de aquí. Y cuando la saca el chavo parecía una botarga Durazno. prácticamente, ¿no? ¿Sale? Y entonces dijo, oye, pero yo nunca había sido, ahí le decía al juez, ¿no? Yo nunca había sido alérgica a durazno. Pues sí, tiene razón, pero lo que te quiero entender es que no fue la crema de mi clienta, ¿sí? Y entonces ya averigua tu rollo y cobra a la otra persona. Mientras tanto, pues ahora nos vas a tener que pagar los gastos y costas, porque mi clienta no va a pagar o no va a devengar un gasto que no merecía porque no fue cierto lo que tú manifestaste. No sé si me explico y si ves la trascendencia también de los secretos industriales. O incluso, Hazel, te lo pongo de otra manera. De pronto tienes un empleado, tienes una joyería tú y contratas un empleado, ¿sale? Y de Ujú. pronto a los 3 o 4 años, ese empleado se sale de ahí, ¿sí? Y si no le hiciste firmar una carta de confidencialidad, luego entonces él se puede ir directamente, de acuerdo al artículo 5 constitucional, a hacerte la competencia, ¿sale? Porque el Ujú. quinto dice que cualquier mexicano se puede dedicar a cualquier trabajo mientras sea lícito. Pero si Ujú. firmaste una carta de confidencialidad para no usar lo aprendido ahí, los clientes, la cartera, etcétera, etcétera, o los procedimientos administrativos o industriales, ¿sí? Si firmaste una carta de confidencialidad, ya entonces convierte en ilícito aquello a lo que te vas a dedicar. No sé si me explico, Hansel, y si Sí, les queda sí, también sí. claro a todos. ¿Esa carta por cuántos años se firma? Normalmente tiene una vigencia de 5 años, Ok. ¿sí? Aunque el empleado dure unos meses o un año. Pero he conocido, por ejemplo, bueno, no puedo decir de la empresa, pero es una que vende pollos que
les hace firmar a sus empleados que durante 15 años no se van a dedicar a eso. Nada más imagino cuando salgan, una vez que se salgan de ahí, ¿eh? Ok, ¿Sí muy me bien. explico? Incluso si Sí, tú tienes un despacho, Cancel, si tú tienes un despacho donde te está ayudando a alguien, tú le puedes hacer firmarte una carta de confidencialidad para que al rato no se vaya a ir con tus clientes o con tu cartera de proveedores, qué sé yo, no sé, o con tus procesos administrativos, ¿no? A hacerte la competencia. ahí podría aplicarte también para los agentes de seguros, digamos. Pero por supuesto, Ok, ¿sale? muy bien. Ok. Y luego otra de las figuras jurídicas son los esquemas de trazado circuito integrado, que no es más que el dibujo que se plasma en una tarjeta de silicio para darle una función muy particularmente eh, a los aparatos eléctricos o electrónicos. ¿Sale? ¿Cuál es la vigencia de un secreto industrial, Zaira Contreras? Bueno, ¿Sí, Zaira? hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál era su pregunta, por favor? ¿Cuál era su pregunta? ¿Cuál sería la vigencia de un secreto industrial? De un secreto industrial. Espérame. De los- Anoté eh, el de la propiedad industrial acerca de las invenciones. Solo anoté ese, la vigencia de 5 periodos por 25 años. No, 5 periodos de 5 años, ¿sí? Es decir, hasta un máximo de 25 es para los diseños industriales, Ujú. ¿sale? Sí, Las sí. patentes son 20 años, los modelos de utilidad son 15, pero los secretos industriales, la respuesta correcta sería hasta que el secreto se divulgue. ¿Sí queda claro? Ok, ok, gracias. ¿Sale? Espero que haya quedado. Y bueno, me voy rapidito antes de que se nos vayan todos los demás, porque éramos 21 y yo solamente estamos 16. Espero que estén quedando claro y que les esté incitando a meterse a esta materia que es muy interesante. Y luego vienen los signos distintivos, que también, por supuesto, todo ser humano tenemos contacto con ellos diarios sin que nos demos cuenta con alrededor de más de 3.500 marcas. ¿Sale? Pero de pronto estas marcas se vuelven un activo intangible, ¿sí? De las propias empresas que incluso en algunos momentos, ¿sí? Se tienen un valor mayor a la propia infraestructura de la empresa. Nada más imagínense. Y por supuesto, hay licenciamientos, hay franquicias que requieren de los conocimientos del derecho para poder franquiciatar o licenciar el uso de una marca. ¿Sí queda claro? O incluso también para registrarla, porque registrarla tendrías que conocer, por supuesto, la clasificación internacional de NISA, no mezclar marcas, perdón, clases de una y otra, porque no es lo mismo registrar una bolsa que se supone que es de moda a registrar ropa que también es de moda, porque las marcas de las bolsas, perdón, van a la clase 18 y la ropa va a la clase 25, que ahí en esa clase 25 es para prendas de vestir, calzado y sombrerería. O si quieres registrar accesorios como de bisutería o de metales o piedras preciosas, por supuesto que va a la 14. Eh, Sí, ya oí. si quieres, por ejemplo, registrar la clase para tequila, vas a la clase 33, etcétera, etcétera. ¿Sí queda claro? Es decir, también los signos distintivos merecen un trato especial por parte del derecho. ¿Sí? ¿Qué es lo que luego entonces qué se puede considerar una marca? Bueno, una marca es un signo perdón, es un signo perceptible por los sentidos. Luego entonces, los signos visibles, los signos olfativos,
los auditivos, los tridimensionales que se puede percibir a través del tacto, por supuesto que también puede constituir una marca. No es el caso de las marcas degustativas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es muy difícil, ahí como interviene el factor humano para poder determinar si un sabor es parecido en grado de función a otro, se vuelve muy complejo, ¿va? Le voy a pasar a esta presentación al licenciado Sergio para que también se los pueda hacer llegar, si están interesados en tenerla, con todo el gusto del mundo, ¿vale? Y entonces lo que quiero decir es que también acompañados a las marcas están lo que nosotros conocemos como eslogan, que en el ámbito jurídico se le llama como aviso comercial. Y por supuesto le suman a la marca incluso estos avisos comerciales o estos eslogans son muy reconocidos, muy estudiados por las agencias de marketing porque están precisamente para incidir en la psique de las personas. ¿Sale? Y obviamente le suman a las marcas. ¿Va? Ok. Luego también los nombres comerciales. Mientras las marcas van a amparar productos o servicios, ¿sí? El nombre comercial solamente ampara un establecimiento industrial o comercial, no productos, no marcas, digo, no servicios, sino solamente el establecimiento comercial. ¿Va? Y entonces también tenemos las denominaciones de origen que cabe entre los signos distintivos, porque al final de cuentas, una denominación de origen hace las veces de marca para reconocer a un país. Si ustedes han tenido la oportunidad de viajar al extranjero, se habrán dado cuenta que si tú dices, soy mexicano, lo primero que te dicen, ¡ah, tequila! ¿Sí? ¿Por qué? Porque a través de esa denominación nos reconocen en todo el mundo. No quiere decir que sea la única en México, ¿sí? Pero penosamente les digo que solamente tenemos 16 denominaciones de origen, ¿sí? Mientras que Francia, solamente para quesos, tiene más de 500, ¿sí? ¿Por qué? Porque tampoco conocemos esta parte. Hace falta conocer por parte de gestores del derecho para poder promover este tipo de cosas. Por ejemplo, aquí cabría perfectamente el queso cotija, el virote salado de Jalisco, de Guadalajara, perdón, etcétera, etcétera. Es decir, pudiéramos invertirle mucho en esto. Pero obviamente hay que justificarlo cultural, socialmente y ahora también identificar la parte geográfica para que poder relacionarla con ese producto para poder presentar la solicitud. ¿Sí? Y bien, finalmente yo soy Eric Fernández, este es mi correo electrónico y mi teléfono por si alguien quiere echarme un gritillo, con todo gusto lo puedo orientar al respecto sobre lo que es la propiedad intelectual. ¿Va? Maestro, licenciado Sergio, bueno, primero, ¿tienen alguna pregunta? Adelante, compañeros. Con gusto, si tienen alguna inquietud, el maestro Eric amablemente nos apoya a resolverla. ¿No? ¿Todo claro? No, no, no. Bueno, yo tengo una cuestión, Sí. cuestión inmobiliaria, si, o una empresa que se dedicaba a construir casas, Ajá. quiebra por lo mismo que no vendía, por vicios ocultos y todo, y prefiere retirarse, pero nunca registró el nombre de la empresa. Si otra persona lo registra, puede tener el problema de legal de lo que todo dejó. Bien, no lo puede tener mientras que pueda justificar que el titular de la marca es totalmente diferente. Y obviamente se va a ver en el nuevo registro. ¿Sí Ok. queda claro? Sí, sí, sí. ¿Sí? Aunque déjame decirte una cosa, las marcas incluso, ¿sí? Pueden ser sujetas de embargo, ¿eh?
No sé si sepas que este gobierno compró nada más el puro nombre de Mexicana de Aviación en 400 millones de pesos. Nada más el puro logotipo para utilizarlo nuevamente. Eso quiere decir que esos 400 millones de pesos que otorgaron, ¿sí? Bueno, se le pagaron al gestor que estaba, al abogado que estaba tramitando todo esto. Y entonces, por supuesto que esta nueva empresa llamada Mexicana de Aviación no va a adquirir todos los problemas legales que había adquirido la anterior poseedora de esa marca. No sé si queda claro. Creo que sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna Sí, otra pregunta? creo que no. Muchas gracias por todo. Ok. ¿Por algún otro de los compañeros? ¿Alguien más, colegas? ¿Tiene alguna otra duda? Me comentan que todo bien, todo claro. Sí. Creo que ya son todos, estimado maestro Eric. Bueno, pues muchas gracias por ponerme atención, por estar aquí, por supuesto, y ojalá que el día de mañana podamos coincidir en esta materia y estoy seguro que se van a emocionar cuando se metan en ello. Sí, la verdad estuvo muy interesante, muy sustanciosa, la verdad, bastante dinámica, muy buen manejo del tema, maestro, la verdad, muchas felicidades. Muchas No gracias. habíamos tenido capacitación en esta área, en esta materia, está súper interesante. Obviamente lo vimos Ojalá de más manera general, adelante, lo vimos de sí, es manera correcto. muy general, pero Ojalá más adelante podamos tener un seminario, un diplomado, en el ah, cual ya veamos temas de litigio en relación a esta materia, creo que estaría de lujo, y pues por ahí les hay estaríamos varias avisando. maneras de solventarlo, ¿eh? Sí, sin duda. Así es. Estaría súper bien, pues ahí les estaríamos avisando en la página para quien se interese y pues la verdad está muy interesante. Muy bien. Pues bueno, no me queda más que agradecerle, maestro, Perdón, por perdón, aceptar. licenciado. Jacqueline tiene una pregunta. Jacqueline Estrada. Adelante, Lee. Gusto. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Pues mire, creo que son muchas las dudas. Realmente me pareció muy interesante el tema. Yo no tenía conocimiento muy vago, ¿no? Muy vago el conocimiento en esta área y creo que sí me quedó lo que usted mencionó o nos explicó, me quedó claro, pero creo que más bien mis dudas van más allá en relación a querer conocer más del tema. Más que dudas es querer conocer más del tema, entonces sí, yo me encantaría poder tener pues una comunicación directa o mandarle un correo, escribirle, justamente para ampliar más en el tema y que bueno, usted me pudiera asesorar en ello, ¿no? Porque me pareció bastante interesante y sí, me surgieron muchas. Claro, pero si quieres, por lo pronto te puedo recomendar un libro. Se llama Derechos de Propiedad Intelectual, que está escrito por el doctor Oscar Solorio, ¿sí? Oscar Solorio Pérez, que Sí, creo que es de los más nuevos, ¿eh? Porque desgraciadamente en esta materia, como muchos no, de verdad, muchos no lo ven como algo tan, no sé si tan, eh, tan serio como es el derecho penal o como es el derecho laboral o el derecho civil que en todo el momento hay, ¿sale? es que creo Y que no le lo toman falta tanto en cuenta difusión. porque es, perdón. Perdón. Sí, es que creo que nos falta difusión en ese tema o en esa área. La verdad es que está muy limitado, como usted lo dice, no hay tanta difusión y nos enfocamos más en lo más conocido que explorar lo poco conocido. Ajá. Interés. Y además déjame decirte una cosa, Jacqueline, esta materia se liga con todo, porque de pronto imagínate que alguien te está pirateando, Exacto. y utilizo la palabra, sé que no es la correcta, pero bueno, es una analogía, la palabra piratería, eh, ya necesitamos incidir con el derecho penal, Claro. ¿sí? Sí, O por sí. ejemplo, las herencias que también las marcas, las invenciones o el derecho de explotación sobre las marcas, los nombres comerciales o incluso sobre los derechos de autor, también se heredan y Así es. nadie los toma en cuenta. Sí. Y que son pocos los conocedores en el área, por supuesto. Ujú. Sí así es correcto. Bueno, Felicidades por la charla, la verdad es que estuvo muy amena, pero sí me gustaría abundar más.
Claro que sí, con todo gusto, Jacqueline. Con el día que Muchas guste. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Perfecto. Pues muchísimas gracias, maestro Eric. Le mando un fuerte abrazo. Y pues bueno, más adelante esperamos organizar el seminario o el diplomado, por ahí les estaremos informando para los que se interesen. Sin duda estará bastante interesante y atractivo como esta charla. Agradecer también la presencia de los que nos acompañaron aquí en el live, así como en el Zoom. Que tengan excelente noche y pues por ahí les estaremos avisando de los próximos eventos. Excelente Saludos. fin de semana. Gracias, maestro. Excelente noche. Bye, hasta luego. Muchas gracias, buenas noches. Bye. Buenas noches, gracias.